Creo que es buena idea partir con rectas y planos. Ayer hicimos varios ejercicios con espacios vectoriales eh, y ahora vamos a hacer algo con rectas y planos. Creo que es una buena idea porque esos son básicamente los temas que entran en el certamen 3. Si ustedes tienen algún ejercicio que quieran hacer, ¿cierto? Me dicen y lo podemos hacer. Vamos a hacer varios ejercicios. ¿Sí? Tengo alguien ya, admití a alguien más, llegó alguien más por ahí. Y como mencionaba entonces, otra persona más que viene llegando, vamos a recordar este asunto de los planos, ¿sí? Hay más personas en la sala de espera, aquí ya estoy admitiéndolos. Como dije, entonces vamos a recordar el asunto de los planos, de cómo se construye la ecuación de un plano, ¿sí? Esencialmente uso 3 vectores, ¿sí? Pero también podría ser que use 2 vectores para construir un plano, porque dentro del procedimiento, vamos a hacer como un resumen general antes, ¿cierto? Si yo tengo 3 puntos del plano, entonces lo que hacemos es construir el vector normal como el producto cruz entre los vectores AB cruz AC. Y yo los puedo elegir como yo quiera, ¿sí? Y una vez que tengo eso, entonces hacemos el producto punto entre un punto arbitrario, em, un P, ¿cierto? Arbitrario, que sería X y Z, que pertenece al plano, y puedo hacer entonces AP producto punto con el vector normal y lo igualo a 0 y ahí obtengo la ecuación. De esta forma se obtiene la ecuación. Entonces un problema me puede plantear 3 puntos y construir el plano, o puede ser, por ejemplo, que me dé algún dato de un vector y ya entonces en el plano o paralelo al plano, ya entonces no necesito, como mencionaba, construir esos vectores. Viene dado, ¿cierto? Em, Vamos entonces a hacer algunos ejercicios, ¿cierto? También aprovechamos también de recordar el tema de las rectas. Estos temas, ¿cierto? De planos, y en cuanto de las rectas, nosotros hablamos de una recta, de una forma vectorial, que es voy a decir un vector más lambda d. En este caso, ese d lo llamamos dirección, ¿sí? Es el vector director. Y el lambda es un número real. Y tenemos formas vectorial, de la forma vectorial. Ya en los ejercicios vamos a ir recordando cuáles son las otras formas, que son las paramétricas y la simétrica, ¿sí? Los construimos, los escribí como con flechitas porque en realidad de la vectorial paso a la paramétrica y después a la simétrica. A veces una recta, un ejercicio viene dado con eh, una ecuación simétrica y yo la escribo en paramétrica. A veces creo yo que operar en la operatoria, a veces es mucho más fácil trabajar con las ecuaciones paramétricas. ¿Ya? Vamos entonces a hacer algún problema. Estoy buscando uno. Mm, No me acuerdo si este lo hicimos. Ah, sí, este lo hicimos. Yo me meto. Ya. Vamos entonces a decir, encuentre la ecuación del plano. Voy a hacer otra hojita ahora sí. Vamos con el ejercicio. Quería partir con algo de plano, entonces encuentre la ecuación del plano. Generado por los vectores
Voy a decir B sub 1 y B sub 2. ¿Y qué pasa por el origen? Después voy a agregar otra cosa más y voy a decir considere, llegó alguien más, considere la recta L que contiene el punto A, que tiene coordenadas menos 1, 1 y menos 1. Llegó alguien más. Y que es perpendicular al plano. Y voy a ponerle el nombre a este plano. Encuentre la ecuación del plano pi, voy a decir. Considera entonces la recta L que contiene el punto A y que es perpendicular al plano y que es perpendicular al plano pi. ¿En qué punto se intersectan? Eso es la otra pregunta. Sí, entonces voy a destacar lo que me piden. Encuentre la ecuación del plano. Esa ecuación tengo que encontrar. Fíjate que aquí me hablan de una recta que contiene el punto A y que es perpendicular al plano. En realidad no me piden encontrar la ecuación de esa recta, así que si la encuentro, bien, si no, bien también. ¿En qué puntos se intersectan? Sí, eso no voy a necesitar. Probablemente también voy a necesitar la ecuación de la recta y del final de cuentas para poder saber dónde se intersectan. Pero en este contexto general, diría yo que en términos generales, cuando yo tengo un problema de planteo, ¿cierto? En estos ejercicios son como problemas de planteo, ¿cierto? Yo tengo que destacar qué es lo que me piden, ¿sí? En las preguntas que nos van a hacer a nosotros en la prueba, ¿cierto? Es una sola pregunta. Ya. Entonces, vamos a ir a em, analizar esto. Vamos a encontrar entonces el vector. No di los vectores. Claro, no tengo los vectores, me falta un dato. ¿Dónde me falta dar el dato de los vectores? Esos datos vector v sub 1 y v sub 2, perdón, sí, v sub 1 y v sub 2 vienen dados de acá. Voy a escribirlos al tiro. Llegó alguien más, espérenme que estoy admitiéndolo. Bien. Y esto entonces lo voy a escribir acá, donde v sub 1 va a ser, v sub 1 va a ser igual al vector 2, 3 menos 1 y v sub 2 es igual a espera un poquito. Voy a decir ahora me acabo de dar cuenta que este ejercicio no tengo el vector. Perdón, me equivoqué. Voy a borrar. Los vectores son el v sub 1
es 201 y el B sub 2 es 111. Au. Este ejercicio está dentro del listado de los problemas que yo subí en el aula. Y en el aula no lo puse. Entonces en ese documento tengo que arreglarlo. Espérame. Voy a anotarlo al tiro. Ya. Aquí te tengo una hojita con errores. Entonces, ya, si me acuerdo después de arreglarlo. Ya. Entonces tengo esos dos vectores y voy a encontrar el vector normal, ¿cierto? Voy a una hojita nueva y voy entonces a construir el n. Primero voy a decir qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Para que se vea más ordenadito. Para entonces encontrar, voy a decir la ecuación del plano. Eso voy a hacer ahora. Y lo voy a escribir entonces el vector normal. El vector normal lo voy a escribir como, lo voy a calcular como b sub 1 cruz b sub 2. Entonces voy a calcular, ¿cierto? Em, ese vector. Y entonces escribimos en la primera fila, ¿cierto? El I, J y K. El I tongo, J tongo y el K tongo. En la primera fila voy a escribir entonces el B sub 1, que es el 201. En la segunda fila voy a escribir el vector 111. Y entonces el producto cruz lo voy a encontrar como el I va a ser entonces, elimino, ¿cierto? Fila eh, oh, elimino fila 1 y la columna 1 y calculo ese determinante. 0 por 1, 0, me da menos 1. Menos 1. Después elimino, para calcular el J, ¿cierto? Elimino siempre la primera fila y la segunda columna. Y voy a calcular 2 menos 1 me da 1. Pero recordar, ¿cierto? Que la J siempre va en negativo. Entonces eso es menos 1. Después entonces voy a eliminar la fila 1, siempre la fila 1, y la columna 3. Todo esto cuando recién empecé la clase estaba comentando que hoy día en la mañana BTR me abandonó. Entonces si llego a tener problemas de conexión, me esperan un ratito y yo vuelvo a conectarme porque eh, lo tendría que hacer con el celu, ¿no? Pero por si acaso. Ya, entonces, la tercera va a ser 2. Ya, recordar entonces siempre el tema de la segunda componente que cambia de signo. Y eso. Entonces tengo mi vector normal. Ahora, me dicen que, y esto lo comenté también yo recién, em, atrás, voy a volver atrás, aquí, acá. Aquí quiero comentar algo. Cuando nosotros construimos la ecuación del plano, ¿no es cierto? Técnicamente yo puedo usar cualquiera de esos puntos, el A, el B o el C, ¿sí? En este caso yo no tenía 3 puntos, sino que tenía 2 vectores, me los habían dado. Así es que no tuve que construir ese AB y el AC, ¿sí? Entonces, como decía, técnicamente, si yo tengo 3 puntos, puedo usar cualquiera de esos 3 puntos para construir la ecuación del plano. Pero aquí hay algo que me dicen, ¿sí? Alguien me dice que el plano pasa por el origen, entonces ese dato lo tengo que usar. Y de hecho tengo que usarlo porque no tengo un punto, tengo vectores, ¿sí? Así que ahora voy a hacer producto punto, pero con ese nulo. ¿Mm? Ya, entonces voy a hacer eso. Voy a escribir entonces el 000, ¿cierto? Ese es el que pertenece al plano, eso me lo dice el problema. Entonces voy a escribir x menos 0 y menos 0, z menos 0. ¿Sí? Eso es el punto arbitrario x y z, ¿cierto? Que es parte del plano con el producto punto
con el vector normal, menos 1, 2. Y yo sé que eso tiene que valer 0 porque son perpendicular. Si mi plano, sea donde esté, ¿cierto? Va a tener un vector normal, ¿cierto? Y ese vector que acabo de construir, ese x menos 0, y menos 0, z menos 0, está en el plano. Por tanto, es perpendicular al normal. Y así entonces yo voy a tener x por menos 1 menos x, y por menos 1 menos y, z por 2 más 2, z, ¿cierto? Y eso es igual a 0. Entonces esa es la ecuación de mi plano. También la podría escribir, no me gusta mucho cómo se ve así, voy a escribir x más y menos z, menos 2z, igual a 0. Yo al menos considero que se ve, no sé, más bonita. Esto es un tema también importante en el contexto de una evaluación, ¿cierto? Porque puede ser que yo haya obtenido esta ecuación y voy a tener que ver en mis alternativas, ¿cierto? De la que es equivalente, ¿sí? Eso es un tema que hay que siempre considerar en estas condiciones que estamos trabajando, ¿no? Bien, encontré la ecuación del plano. La recta. ¿Qué dice la recta? Dice que la recta, vamos a ir a leer de nuevo esa parte del problema, dice, considere la recta que contiene al punto, ya entonces voy a tener una recta, la voy a dibujar como por acá. Uy, aquí tengo una recta, mira, ahí tengo mi recta, ¿sí? Y me dice que la recta contiene al punto, así que aquí hay un punto especial, ¿cierto? Que es parte de la recta, que es ese menos 1, 1, menos 1. Y que es perpendicular al plano. Uy, chanfle, no sé cómo dibujar el plano, voy a dibujarlo por acá. Mira, lo dibujé bien, chicos, lo voy a dibujar de otro color para ver si por lo menos lo destaco un poco. Ya, ahí está mi plano. Se ve perpendicular, ¿cierto? Bueno, encuentro que sí. Ya, ahí está. Y dice que es perpendicular al plano pi. Ahí está mi plano pi. Entonces, si es perpendicular al plano pi, el vector normal, ¿cierto? Es paralelo a la recta. Por tanto, ese vector normal es un vector director. Los vectores directores bueno, vuelvo atrás. Este vector director de una recta no es necesariamente único y no necesariamente pertenece a la recta, ¿ya? Lo que me da el vector director es justamente la dirección. Así que en este caso voy a considerar como vector eh, director justamente al vector normal del plano. Entonces ahora vamos con la recta. Voy a escribir entonces eso para encontrar la ecuación del plano. Hoy ni siquiera debería de decir, del plano, de la recta, ni siquiera debería decir para encontrar, porque ya la encontré de inmediato. La ecuación de la recta. Mi recta L va a tener un punto. ¿Cuál es ese punto? El que me dice acá, menos 1, 1, menos 1. Menos 1, 1, menos 1. Más lambda, mi parámetro, ¿cierto? Por el vector director, que en este caso sería menos 1, 2. Y mencionábamos entonces esto porque la recta es perpendicular al plano y entonces el vector director de la recta, ¿cierto? Es paralelo al vector normal. Y ahí lo tengo. ¿Ya? Ya, entonces ahora nos queda la última, bueno, en realidad como mencionábamos la ecuación de la recta no me la pedían, pero era como obvio que la tenía que encontrar porque de qué otra forma voy a poder saber si se intersectan o no. Bueno, yo puedo reemplazar, voy a escribir eso en la otra hojita, voy a escribir acá como signo de pregunta, porque eso sí me lo plantearon, eh, y voy a escribir L intersección pi, ¿sí? Eso es lo que nos vamos a preguntar, eh, cómo lo vamos a reemplazar. Entonces voy a reemplazar la recta en el plano. Eso es lo que voy a hacer. ¿Cuál es mi recta? Mi recta
¿cierto? La voy a volver a escribir y voy a escribir eso que acabo de comentar. Vamos a reemplazar la recta en el plano. Ya vamos a comentar cómo lo vamos a hacer. Pero antes de eso, obviamente que aquí puedo tener dos opciones. ¿Sí? Un plano, perdón, es una hojita. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que esta recta se intersecta, saco mi lapicito, voy a hacer un... Cuando intersecta la recta a un plano, va a intersectar en un solo punto. ¿Sí? Es imposible que una recta pase por el plano y después se devuelva, como para que intersecten dos puntos. Entonces, si es que llega a haber intersección, va a ser única. ¿Sí? Y va a ser un punto. ¿Sí? Ese punto lo puedo llamar P, Q, como yo quiera, pero es único. O también podría suceder que no existe. ¿Sí? Eso también podría ser un escenario. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Como dije, voy a tomar mi recta, voy a escribir, recordar cómo era. Era este menos 1, 1 menos 1, más lambda por menos 1, menos 1, 2. Entonces, y aquí voy a necesitar justamente las ecuaciones, esta como mencionábamos en la ecuación vectorial. En términos generales, ¿cierto? No quiero decir que sea simple encontrarla. Es más bien, ya una vez que uno tiene claro cuál es el punto y el vector director, ahí es simple escribirla, ¿cierto? Pero es poco operativa, ¿sí? Porque ¿cómo meto eso dentro del plano? ¿Se fijan? En cambio, las ecuaciones paramétricas sí son mucho más prácticas, diría yo. Entonces, la ecuación paramétrica me dice que yo tomo las x, ¿sí? Y eso sería entonces menos 1 menos lambda. Las y sería entonces 1 menos lambda y la z sería menos 1 más 2 lambda. ¿Sí? Entonces aquí hemos ido tomando, ¿cierto? Eh, las x, la y finalmente el z. ¿Sí? Y ahí obtenemos entonces estas ecuaciones, ¿cierto? Que llamamos paramétricas. Y ahora sí me resulta más simple reemplazarlas, porque creo que lo voy a escribir en la otra hojita, ¿sí? Porque eh, está como muy apretado todo aquí. No sé, a mí me pasa, y una cosa que me sucede muy comúnmente, que yo me empiezo algebraicamente como que me como los signos, o de repente multiplico 2 por 3 y digo que es 5. Te digo cosas, cometo errores cuando eh, tengo un espacio muy reducido, ¿sí? Por eso me gusta trabajar así con una hojita que esté limpia, ordenada, ¿cierto? Pero además, como cuando el tiempo me queda poco tiempo, sobre todo al final de una clase, que quiero como decir ciertas cosas, eso como típico. Lo comento, ¿cierto? Porque en realidad todos cometemos errores y uno tiene que aprender a detectar, ¿cierto? Cuáles son esos escenarios donde uno más se equivoca. Al menos en mi caso es así. Ya, entonces, ¿cuál era el plano? El plano, voy a volver al plano. El plano es este. X más Y menos 2Z. Igual a 0. Entonces, todo esto entre paréntesis, este es un subespacio vectorial. Como estaba. Y creo que vimos un ejemplo más o menos similar a esto. En cambio, esta recta no es un subespacio vectorial, porque no pasa por el origen. ¿Se fija? Ya, pero eso fue otra cosa. Tomo la x, que en menos 1 va a ser menos 1 menos lambda. Lo reemplacé, ¿se fijan? Más la y. ¿Cuánto vale la y? 1 menos lambda. 1 menos lambda. Menos 2 y la z. La z vale menos 1 más 2 lambda. Entonces, se fijan, aquí voy a obtener una ecuación con una sola variable, la puedo resolver siempre fácilmente, eso es cancelar estos 1, voy a tener entonces menos 2 lambda, voy a distribuir acá, más 2, menos 4 lambda, igual a 0. Entonces, aquí puede suceder, como mencionaba, dos cosas. Podría suceder que yo obtuviese
y les va a suceder en algún caso, ¿cierto? Que, no sé, les sale, se cancelan los lambda y le da 0 igual a 1, una cosa así, que como mencionaba, podría suceder. Y eso significaría, ¿cierto?, que no hay intersección. En este caso, ¿cierto? No es así, nos da un valor del lambda que es 1/3, ¿sí? Entonces, con ese valor de lambda, 1/3, vamos a ir entonces ahora a la x, la y y la z para encontrar los valores del el punto, ¿sí? La x dijimos que vale -1 menos lambda, es decir, esto es -1 menos 1/3, y eso entonces es -4/3. La y, la y vale 1 menos lambda, es decir, 1 menos 1/3. Y eso es 3 menos 1, 2/3. Y el z, al final, vale -1 más 2 lambda. Es decir, -1 más 2/3. Y eso es -1/3. Entonces, como mencionábamos, el punto, ¿cierto? Es único. Es el punto con la componente x, que va a ser -4/3, la componente y, que vale 2/3, y la z, que vale -1/3. Y esa es la intersección entre la recta y el plano. Ya. Em, ya. ¿Veamos otro ejercicio? Em, voy a... esto habíamos hecho algo así en algún momento, pero lo voy a volver a repetir la misma idea, a ver si me quedé con la sensación de que como que no se entendió mucho. Voy a decir sea L la recta, ni siquiera, sí, voy a decir 2 puntos. No voy a dar mucho detalle con esto, pero lo vamos a comentar. X más Y em, más 1 igual a 0. Y la otra voy a decir que es 2x menos z más 3 igual a 0. ¿Se fijan? Entonces, nosotros mencionamos cada uno de estos, ¿cierto? No, esto no es cada una de estas ecuaciones no es una recta. Cada ecuación que estoy escribiendo es un plano, ¿sí? Lo que estoy diciendo entonces en realidad de que la recta L es la intersección entre esos dos planos, ¿sí? Ya, entonces vamos a escribir la ecuación de la recta, ¿sí? Entonces vamos a decir determinar la ecuación de L. Entonces, y vamos a plantear esto con dos formas. Opción 1, vamos a decir. En la primera opción, lo que vamos a optar es usando las ecuaciones, ¿cierto? Resolviendo las ecuaciones. En realidad, obviamente que eh, este caso, ¿cierto? Tengo infinitas soluciones, por eso es una recta, ¿cierto? Eh, si estaba pensando, ¿es posible que dos planos se intersecten y tengo una ecuación
única? No, ¿cierto? Si yo tengo dos planos, voy a sacar de nuevo mis hojitas. Me falta una tijera. Si yo, para cortarlo y mostrar. Si dos planos se llegan a intersectar, obviamente que la intersección va a ser una recta. Si los planos no se intersectan, ¿cierto? También una opción, ¿cierto? Porque serían paralelos. Si se llegan a intersectar, a todo esto no es necesario que formen 90 grados, ¿cierto? Sino que podrían tener algún otro ángulo entre ellos. Ahora, si tengo tres planos, ahí la situación es distinta, porque si tengo tres planos, podría suceder que se intersecten los tres como ustedes tienen un cuaderno, ¿cierto? Yo no tengo un cuaderno a mano. Cada hoja podría ser un plano, ¿sí? Entonces incluso podría tener infinitos planos y en su intersección, ¿cierto? Formar una recta, ¿sí? Pero también podría tener el caso de tres planos, ¿cierto? O más planos que en su intersección, ¿cierto? Formen corten en un solo punto, ¿sí? Que tengan intersección en un solo punto. Bueno, pero lo que quería comentar sobre este caso, o la opción que vamos a tomar ahora, es que lo que vamos a hacer es escribirlas en forma, resolver el sistema y escribir las infinitas soluciones. Y aquí recordamos que en el contexto matricial nosotros dijimos que el sistema homogéneo, como en este caso, que están igualados a cero, tiene siempre infinitas soluciones o solución única. En este caso, como dijimos, tiene solución, tiene infinitas soluciones porque el rango de esta matriz no necesito ni escribirlo, ¿cierto? Y sé que va a ser, al menos va a ser 2. Y tengo tres incógnitas. Entonces, es natural, ¿cierto? Que esto tenga infinitas soluciones. Entonces, para eso necesitamos escribir, ¿cierto? Y vamos a elegir, yo voy a elegir la X y voy a parametrizar con respecto a X. Entonces, en realidad mi X va a ser el lambda, ¿sí? Después lo voy a llamar así, pero por el momento entonces voy a empezar a escribir. Voy a despejar la X en las dos ecuaciones. Vamos, no, voy a despejar la X primero en la ecuación, en la primera ecuación. X en la ecuación 1. Voy a poner numeritos a esto. 1 y 2. Entonces con esto voy a escribir, la X va a ser menos Y menos 1. Wow, no debería haber despejado la Y. Sí, pues debería haber despejado la Y para que me quedara el parámetro, perdón. Dije una cosa y lo hice al revés. Despejamos Y. Perdón. Despejo la Y y entonces ahí me va a quedar menos X menos 1. Y ahora, despejamos Z en la ecuación 2. ¿Cierto? Entonces me va a quedar la Z, me va a quedar 2X más 2X más 3. Y ahí ya tengo, ¿no es cierto?, el parámetro. ¿Sí? Voy a ir a la otra hojita para escribir las ecuaciones. Se fijan, voy a tener la X, voy a decir que es mi lambda. La Y va a ser, ¿cuánto dije que era la Y? Menos X menos 1, es decir, es menos lambda menos 1. Y mi Z va a ser 2X más 3, es decir, 2 lambda más 3. La forma que las escribí acá se ve como raro porque en realidad nosotros cuando escribíamos las ecuaciones paramétricas, perdón que voy a volver atrás para comentar acá, ¿se fijan? Escribimos primero el punto, ¿se fijan? El menos 1, 1, menos 1 y después van los lambda. Entonces, para darle sentido a eso, lo voy a escribir igual. Voy a escribir X, entonces va a ser igual a, ay, perdón, más arribita. La X va a ser igual a, tengo un lambda solo, pero eso es un 0 más lambda, ¿sí? La Y va a ser igual a menos 1 menos lambda. Y la Z va a ser igual a 3 más 2 lambda. ¿Se fijan? Entonces, lo que estoy diciendo es que mi recta es el 0 menos 1, 3 más lambda por 1 menos 1, 2.
Ya, como comentaba, esta es una opción para hacerlo. ¿Ya? Entonces voy a hacer otra opción. Voy a, ya encontré la y lambda en R. Eso me faltó agregar. Y con eso, ¿cierto? Ya tengo la ecuación de mi recta. Terminé, ¿sí? Finí. Listo. Como mencionaba yo, voy a volver atrás. Quiero probar otras alternativas, ¿sí? Entonces voy a ir a la opción, voy a llamar a esta opción 2. Quiero justamente lo habíamos hecho esto ya creo, pero creo que esa vez cuando lo hicimos estábamos como al final de la clase, medio apurados. Entonces, ahora creo que una buena alternativa para hacerlo con más calma y, em, y plantearlo de nuevo. Entonces voy a tomar de nuevo las rectas, estos planos, perdón. Voy de nuevo acá. Entonces voy a escribir los planos. Esto dijimos que era X más Y más 1 igual a 0. Y el otro es 2X menos Z más 3 igual a 0. ¿Sí? Voy a revisarlo. X más Y más 1. 2X menos... Sí, ya. Eso. Entonces, para cada plano, en esta segunda opción, voy a tomar para cada plano eh, el vector normal. Voy a decir entonces que voy a tener la X es 1, en primer n sub 1 lo voy a llamar. Ay, teléfono. 1, 0. Para el segundo plano, n sub 2. Voy a decir entonces, la X es 0. 0, 2, menos 1. ¿Sí? Eso es mi vector normal para las dos. Entonces, el tema es el siguiente. Voy a construir ahora mi vector director de la recta, el director, o llama así, como el producto cruz entre N1 y N2. Pensemos lo siguiente, mira, si yo tengo un plano, mi famoso, mi hojita, y entonces tengo su vector normal, versus otro plano, no sé dónde está el otro plano, pero sé que se intersectan, ¿cierto? Versus su vector normal. Cuando hago el producto cruz de esos dos vectores normales, lo que voy a obtener es un vector que va a ser perpendicular tanto al plano 1 como al plano 2 y por tanto va a ser paralelo, ¿cierto?, a la recta que yo quiero. Entonces voy a escribir el I, el J y el K con estos tongos, ¿sí? Y escribo entonces mi vector abajo el 1, 1, 0, el 0, 2, menos 1. Y entonces voy a encontrar esto va a ser entonces X y Z para la X, ¿cierto? Voy a tener entonces menos 1. Para la Y voy a eliminar entonces, ¿cierto? Esto. Para la Y voy a tener menos 1, pero es 1, ¿cierto? Y finalmente, para el Z tengo 2. Espérame. Mm, Profe, sí, me equivoqué. Ah, dígame. en el vector normal de N2 sería 2, 0 y menos 1. Tienes toda razón, muchas gracias. Yo decía, ¿dónde me pifié? Aquí está. Ahí me pifié. Es la X2. Muchas gracias. 2X. Ay, pero sí, la Y es 0 y es menos 1. Muchas gracias. Ya vamos de nuevo. 2, 0, menos 1. Vamos con la X. Elimino primera fila, primera columna. Me da entonces menos 1. Segundo. Elimino ahora la segunda columna. Me da menos 1, pero escribo 1.
Tercero, escribo 0 y menos 2, menos 2. Claro, me empecé a urgir cuando empecé a mirar atrás y yo le decía, pero observen qué. Eh, y no me estaba dando igual, pues me daba parecido, ¿cierto? Pero no me daba igual. Claro que aquí tampoco me dio igual, porque aquí me dio 1 menos 1, 2, y aquí me dio menos 1, 1, 2, menos 2. Se fijan, pero en la misma dirección. Se fijan, en la misma dirección. Uno, lo que cambió es uno versus el sentido. ¿Se fijan? Eso es lo que cambió. Entonces ahora viene lo que me falta es encontrar el punto. Porque comentábamos, para encontrar la ecuación de la recta, yo necesito un punto y la dirección. En el caso anterior, ¿cierto? Se me dio muy natural, ¿cierto? Porque obtuvimos la solución de esto. En cambio, lo que vamos a hacer acá es usar una estrategia para determinar lo siguiente. Vamos a decir, para determinar un punto de la recta. ¿Sí? Como mencionábamos hace un rato, estas dos ecuaciones tienen infinitas soluciones. Esta idea del x más y más 1 igual a 0, y el otro es 2x menos z más 3 es igual a 0. Tienen infinitas soluciones, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a buscar una. ¿Sí? Entonces, una alternativa sería que yo me diera un valor del i. Por ejemplo, yo podría darme el valor del i igual a 0 y entonces calculo la x igual a menos 1. No me conviene hacer eso porque estas ecuaciones de hecho son bien particulares. Fíjense cómo no están las tres ecuaciones perdón, no están las tres variables en la misma ecuación. Entonces lo que yo voy a hacer justamente es que voy a tomar el x igual a 0 en la primera ecuación y en la segunda también. Cuando reemplazo el x igual a 0 me va a dar y igual a menos 1. Cuando tomo el x igual a 0 en la segunda ecuación me va a dar el z igual a 3. Y entonces aquí voy a obtener el punto, que sería 0, la y es menos 1 y la z es 3. Va a ser el mismo punto del anterior, ¿sí? Pero esto fue una coincidencia porque yo también tomé la x igual a 0. Creo que habría sido, tú podrías haber tomado otra x, por ejemplo, no sé, pues x igual a 1, ¿sí? Y con eso habrías obtenido otro valor de y, otro valor de z, y la ecuación del plano, perdón, la ecuación de la recta sería distinta. Perdón. Y esto nos lleva, que no sé si esto nos lleva a un comentario que no sé si lo he hecho con suficiente énfasis, eh, y es que las ecuaciones de una recta, o la ecuación de una recta, voy a escribirlo así mejor, la ecuación de la recta no es única. Entonces podríamos tener distintas representaciones dependiendo, ¿cierto?, del valor de la x eh, que yo elija. ¿Sí? Entonces finalmente en este problema voy a escribir acá la solución. La recta obtengo la misma. Se fijan en el punto, me coincidió que es el mismo. 0 menos 1, 3 más lambda. Voy a pasar a otra letra mejor. T. Menos 1, 1, menos 2. ¿Eso era? Menos 1, 1, menos 2. Sí. Y son el mismo plano. ¿No? Sí, en un caso, la recta tiene un sentido, la que obtuvimos primero, la otra tiene sentido contrario, pero insisto, las rectas en sí, en forma vectorial, no nos interesa cuál es el sentido que tengan, sino que la dirección. Eso era lo que quería comentar. Esto lo habíamos hecho en algún ejercicio anteriormente, pero creo que lo hicimos como muy rápido. eh, y quería volver a hacerlo. Ahora me estoy pensando si era la misma recta, creo que no.
Creo que esta idea que estaba comentando yo de cómo construimos ese vector, hay que reflexionarlo un poco, ¿sí? Y creo que incluso las manos resultan bastante útiles para analizarlo, un plano versus el otro. Entonces uno se puede imaginar cómo van a ser los vectores normales de cada uno de ellos, que estaría uno para acá y otro para allá, eh, así en realidad. Y si yo construyo el producto cruz, estoy construyendo algo que es eh, perpendicular a los dos, ¿sí? Y sería entonces paralelo a mi recta. Eso. No sé qué les tinca. ¿Hacemos otro ejercicio de rectas y plano o volvemos a los espacios vectoriales? Profe, una pregunta, hola. Dígame, hola. Bueno, es relacionado sobre el certamen, la verdad. ¿Sí? ¿Cuántas preguntas las va a hacer esta vez? ¿Va a ser de 9 o de la misma cantidad que el control? ¿3? No te sabría decir porque la verdad es que para esta oportunidad, em, porque te he contado varias veces, ¿cierto? Hay dos profes, somos dos profes. Entonces el control lo hice yo y para em, el certamen el otro profe lo va a hacer. Entonces yo no te sabría decir cuántas preguntas van a hacer, pues no hemos conversado de hecho. Pero cualquier cosa que me cuenten, yo se las comento. Claro que era como para profundizar más en lo que iba a entrar ahora, Sí, pero si no sé. sí, sí, no, la verdad es que no sé. Ya, profe, gracias. De nada. Ya. Vamos entonces a hacer, yo creo que sería buena idea de ver algo con espacios vectoriales, que es como lo último, lo más nuevo y todo. Nos queda, igual nos queda mañana para hacer más ejercicio. Ya, vamos con algo de matrices, ¿sí? Porque, ¿cómo se llama? Creo que de eso nos faltó un poco de hacer ejercicios de matrices. Entonces, este es el problema 3, si no me equivoco. Y vamos a decir sea, y voy a llamar a este conjunto B. Voy a decir que son matrices de 2 por 2, A, B, C, D. ¿Sí? Son matrices de 2 por 2 con coeficientes reales y va a ser tal que A más B más C es igual a 0. Ya. Entonces, aquí vamos a preguntar, vamos a dos cosas y vamos a preguntar, ¿es B un subespacio vectorial? Y la segunda es que vamos a calcular la dimensión. Obviamente va a ser un subespacio vectorial. Lo comentábamos, ¿cierto? También ayer, cuando me doy cuenta de que algo no es un subespacio vectorial. Por ejemplo, si dijera, no sé, a al cuadrado más b cuadrado igual a 0. ¿Sí? Es difícil que sea un subespacio vectorial cuando aparezcan cuadrados. ¿Sí? Los espacios vectoriales, insisto con la idea, se describen por combinaciones lineales. Y ya sabemos que cuando aparecen cuadrados, ¿cierto? Ya no respeta la linealidad. ¿Sí? Eso es un tema bastante importante. O también otra cosa cuando si dice A más B más C igual a 1. Tampoco va a ser un subespacio vectorial porque el nulo no va a estar. ¿Sí? Son de ese tipo de cosas las que nos delatan cuando no tengo un espacio vectorial. Bien, entonces vamos a probar que es un subespacio vectorial. Lo primero entonces es decir que el nulo pertenece al conjunto. En el caso de las matrices 2 por 2, el nulo va a ser una matriz de puro cero que tiene dos filas y dos columnas. Y pertenece al conjunto B, ¿cierto? Porque en este caso el A es 0, el B es 0, el C es 0 y cuando sumo 0 más 0 más 0
Eso me da 0. Así que con eso de inmediato establecemos que el conjunto B es distinto de vacío. Si me doy dos matrices, ¿cierto? A y B, voy a escribir mejor. A y B que están en el espacio, en el conjunto B, entonces voy a decir que mi matriz A tiene la forma A, B, C, D, ¿cierto? Y cumple que A más B más C es igual a 0. La otra matriz la voy a llamar B. Obviamente no puedo usar las mismas letras porque si no estoy diciendo que es la misma matriz. Eh, entonces escribo X, Y, Z, W. Y en este caso entonces tendría que X más Y más Z es igual a 0. Esa es la condición que cumple. Y cuando yo sumo A más B, obviamente que voy a obtener sumo componente a componente, ¿cierto? Que sería A más X, B más Y, C más Z, D más W. Y claro, esto verifica cuando yo sumo A más X, ¿cierto? Más B más Y, más C más Z, eso va a verificar, ¿cierto? Obviamente que eso es A más B más C, más X más Y más Z, es decir, eso vale 0. Y con eso entonces estamos claros de que A más B pertenece al conjunto B. Vamos a la otra hojita entonces para que similar, en forma similar va a pasar con el producto por escalar. Ya. Voy a la otra hojita, entonces voy a decir ahora tengo lambda por A. El lambda por A va a ser igual a lambda por A, lambda por B, lambda por C y lambda por D. Porque nosotros definimos, a todo esto se fijan que hubiese sido súper distinto si yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, voy a salirme un poquito de esto. Si yo hubiese dicho, mira, cuando yo multiplico lambda por una matriz A, es decir, el lambda por A, B, C, D, y yo hubiese dicho, cuando se multiplica un producto por un escalar por una matriz, en realidad lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar solamente la diagonal principal. Podríamos haber inventado una forma de multiplicar de esa forma, ¿sí? Y tendría ciertas propiedades asociadas, ¿cierto? Pero ya no cumpliría esto. ¿Te fijas? Ya no, obviamente no verificaría que el lambda A más B más C sea igual a 0. ¿Te fijas? Entonces, depende de... es bien sutil esto. Yo creo que uno lo puede apreciar un poco ahora, la importancia de la forma en que se han definido las operaciones. ¿Sí? Eso hace que uno dice, oye, es que todo calza. Claro, porque está construido para que todo calce. Bueno, ahí en realidad también hay un tema filosófico, y no sé cuál es la opinión de usted. Hay personas que piensan que las matemáticas se descubrieron, ¿sí? Eh, y hay otras personas que piensan que las matemáticas se inventaron, ¿sí? Eh, yo soy de la opinión de que las matemáticas se inventaron, que todo es parte de un invento nuestro, de la sociedad. Eh, y hemos logrado explicar ciertos fenómenos físicos, químicos, en la naturaleza, a través de esa matemática. Pero si hubiésemos construido otra forma de escribir la matemática, hubiésemos hecho otras operaciones, ¿cierto? Tendríamos otra forma de explicar el universo. Pienso yo. Bueno, entonces, como decía, esto va a pertenecer al conjunto B, vuelvo a esto, no fue, ¿por qué? Si yo digo lambda por A más lambda por B más lambda por C, hoy me comí la C, eso va a ser lambda por A más B más C, es decir, eso va a ser lambda por 0, es decir, eso es 0, ¿sí? Entonces, verifica, y eso me hace concluir entonces que el conjunto B es un subespacio B. Ah, denotémoslo con esa notación que dije yo al final de la clase, planteé una notación eh, para los subespacios vectoriales. Entonces voy a decir, B es subespacio vectorial de las matrices de 2×2. Fíjate, bien importante esta notación porque me hace énfasis en qué espacio estoy. ¿Sí? Yo tengo un gran espacio que son las matrices de 2×2. Y dentro de ese espacio, entonces definimos este
subconjuntos B, ¿cierto? Son matrices de 2×2, ¿cierto? Y que verifican esta propiedad, ¿no? Eso. Vamos entonces ahora em, a la otra hojita em, para, em, determinar la dimensión. Voy a volver atrás, perdón. Me pide la dimensión. Entonces, antes de eso, yo tengo que obtener una base, ¿sí? Para obtener la dimensión. La dimensión corresponde a la cardinalidad de la base, ¿sí? La cantidad de elementos que tiene la base. De hecho, y bueno, como estamos en esta onda de confinamiento, no estamos, no sé si ustedes estudian en grupo o no. Creo que es difícil, creo, sobre todo este tema de matemáticas, estudiarlo en grupo. Em, a lo mejor, no sé. Bueno, pero pasa mucho cuando uno trabaja en grupo, cuando empiezas a estudiar esto y empiezas a hacer ejercicios de base y tú tienes una base, tu compañero obtiene otra, y uno se empieza a dar cuenta que son distintas, pero se relacionan. eh, y claro, pues las bases no son únicas, pero lo que sí es único es la cantidad de vectores que forman la base. Y eso es lo que se llama la dimensión. Eh, ya, entonces vamos a encontrar la base. Para obtener la base, lo primero partimos con esta idea de que del generador. Para encontrar el generador, ¿cierto? El conjunto generador, lo que tengo que hacer es escribir en forma de combinación lineal un elemento arbitrario, ¿cierto? De esta matriz, de este conjunto B, ¿cierto? Entonces, aquí me faltó algo porque yo sé que la matriz es 2×2, pero verifica que A más B más C es igual a 0. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a despejar una de ellas, cualquiera. Yo voy a elegir, le voy a despejar la A, que voy a decir que es menos B menos C, y lo voy a reemplazar en mi matriz. Entonces, voy a decir que esto es menos B menos C, y serían C, B y D. Me quedó algo distinto, fíjate, a lo que habíamos visto en la clase anterior, porque fíjate que yo en la clase anterior siempre escribían dos constantes. Ahora no tengo dos constantes, tengo tres. El B, el C y el D. Entonces, vamos a escribirlo. Dejo en una, voy separando, ¿cierto? Y voy a ir dejando aquí, donde tengo la B, aquí tengo la B. Todo lo con una constante. Separamos, ¿cierto? Insisto, para hacer la combinación lineal, primero la suma, menos C partido por C, aquí tengo el 0, más el B. ¿Dónde tengo el? Ya hice el B, ya hice el C, me falta el D. 0, 0, 0, D. Y después, para terminar esto, ¿cierto? Entonces voy a sacar la constante. Fíjate que podría sacar menos B, podría sacar B nomás. B. Entonces voy a decir menos 1, 1, 0, 0. Después saco la C, menos 1, 1, 0, 0. Y del final la D. 0, 0, 0, 1. Y esa es mi base. Esos son mis tres vectores. Se fijan los tres vectores. No es posible escribir los tres vectores, ¿cierto? Uno de esos vectores como combinación lineal de los otros. Son linealmente independientes. Esto lo comentábamos también en las clases anteriores porque el tipo de ejercicio que nosotros estamos trabajando no va a tener una mayor complicación en ese contexto. Puede ser, estaba pensando en el contexto de la prueba, por ejemplo, podría ser que una pregunta te hable de una determinada cantidad de vectores y te pregunte si son, no sé, pues te dicen, para los siguientes vectores determinar cuáles son LI y cuáles son LD. Esa es una opción, se me ocurre, no sé. Ya. Voy a pasar a la otra hojita para escribir entonces ahora la base. La base la voy a escribir entonces. Quiero hacer énfasis en cuál es la base porque ya sé que la dimensión es 3 a todo esto, pero quiero escribirlo bien ordenadito. Menos 1, 1, 0, 0. Después entonces escribo el menos 1, 0, 0, 0. Y el último sería 0, 0, 0, 1. Quiero hacer énfasis. Estos son los vectores, ¿cierto? Generan
a B, estamos convencidos de eso porque hicimos la combinación lineal, y yo lo que voy a agregar ahora es además Sol LI. Mira, comentemos esto. Ya. ¿Por qué son linealmente independientes? Si yo tomo este último vector, que tiene solamente una componente ahí, la 1, ¿podría escribir este último vector como combinación lineal de los dos primeros? No, porque ninguno de los dos primeros tiene algo ahí en la componente donde está el 1, entonces es imposible que lo escriba, ¿sí? Entonces ya con eso me convencí de que este último vector no se puede escribir como combinación lineal de los anteriores. Ya, ahora, la misma idea con el vector que está en el medio. Este vector que está en el medio, ¿lo podría escribir como combinación lineal? Ahí me comí un 1, ahí. Ese que está en el medio, ¿lo podría escribir como combinación lineal del que viene antes y el que viene después? No, no, ¿cierto? ¿Por qué? Nuevamente, bueno, hay varias cosas que me molestan. Primero me molesta ese 1 nuevamente. ¿Cómo meto? Te fijas, tengo un 1 ahí, ¿m? Y este otro que está acá, ese otro 1. No tengo cómo generar, ¿cierto? Ese punto. Entonces, no se puede. Ya. Lo último. ¿Es posible, entonces, para terminar esta idea, el primer vector, escribirlo como combinación lineal de los dos primeros? No, ¿no es cierto? Nuevamente, te fijas, no tendría, de hecho no tendría cómo generar ese 1 que está en la primera fila, segunda columna. Yo no lo saco, no puedo. ¿Se fijan? Eso, por eso yo comentaba hace unos días atrás, creo que fue el lunes, de que esta idea, ¿cierto? De las definiciones que vimos el viernes, no las vimos el viernes. Bueno, en algún momento, ¿cuándo vimos las definiciones de LI y ND? La semana pasada, según yo. Sí. Esa definición, ¿cierto? Es importante, ¿cierto? No quiero tampoco mirarla a menos. Es importante, pero en realidad no es operativa, es como difícil usarla. Bueno, no debería usar la palabra difícil. Es usarla, ¿sí? Implica harto trabajo. Eso. Es una. Y puedo hacerlo de una forma más simple. Ahora, igual van a haber casos donde los voy a necesitar, diría yo, no tanto en este curso, sino más bien en algunos otros cursos más complejos, porque a veces pasa que tengo más vectores, qué sé yo, Master 3 a lo mejor. Eh, ya, y entonces, por tanto, para terminar esto, por tanto, B es una base de SB. Y la dimensión, entonces, del conjunto B, el subespacio vectorial, va a ser 3, porque tengo justamente 3 vectores. Y ahí entonces terminamos. ¡Tarán! Ya. ¿Algo más que comentar? ¿Algo más que pedir? Mañana es jueves. Mañana es jueves. Mm. Em, y tenemos el certamen el día lunes. Así que yo les pediría que para mañana, ¿no es cierto?, tratar de tener dudas, consultas. Si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, yo las dejo compartir la pizarrita y pueden compartir el ejercicio que quieran hacer, o me lo pueden mandar una foto, ¿sí? Y lo vemos acá mañana. ¿No? Profe, yo tengo una, o sea, ¿Sí? un ejercicio del certamen que no supe hacer, que lo anoté. ¿Se ¿Ya? lo dejo para mañana o ahora? Ya, pues démosle al tiro. Ya, es de matrices, sí. Ya, dale. Que la matriz A es 1, 0, -2 en la primera fila.
Ya, 1, 0, menos 2. 1 ¿Ya? menos 1 menos 1, ¿Ya? menos 1, 0, 0. Y en la matriz B, en la primera fila, 1 menos 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Ya. Y esto era satisfacer una ecuación matricial. Ujú. Y era BA igual a X transpuesta. ¿Sobre la X estaba traspuesta? Sí. Claro. Ya. Mira, la voy a escribir solamente la voy a escribir a X traspuesta igual a BA, porque justamente yo quiero hacer énfasis que la X es la que quiero encontrar. Entonces, si yo quiero multiplicar, si yo quiero encontrar la matriz X, ¿cierto? Si esto fueran números reales, yo diría divídora, pero no tengo la división. Entonces, voy a multiplicar por la inversa. De esa forma, entonces, voy a despejar la X traspuesta. Pero cuando multiplico por a la menos 1, ¿cierto? Por la inversa, lo hago a ambos lados de la igualdad. Entonces, justamente aquí lo que yo obtengo es la identidad. Y entonces obtengo que la traspuesta, pero lo voy a escribir al otro lado. Entonces lo que yo tengo es que la X traspuesta es igual a la menos 1 por B y por A. Esa es a la menos 1. Entonces tengo que calcular eso y después multiplicar por, después transponer. Vamos a hacerlo. Ya, sí, ahí lo... Sí, yo creo que eso No lo sabía tengo. que tenía que hacer ese ejercicio. Claro, yo creo que eso lo tengo hecho. Espérame un poquito. Lo tengo hecho en una hojita Excel. Estoy abriendo mi hojita Excel. Ya, pero se me olvidó. Perdón. Se me olvidó algo doméstico que dejé afuera en el patio cuando empecé la clase. Me vine a ver cuál era. No, no era ese tampoco. Era este. Sí, aquí está. Entonces, fíjate, yo tengo la matriz A y la matriz B acá. Entonces, y en este caso no usábamos la identidad. Calculo la inversa de A, ¿cierto? Usando, ¿cierto? Esta lógica, yo la calculé usando Excel. Después multipliqué, porque ahí creo que el tema que es muy común y de que hay que tener mucho cuidado con el... Ay, perdón, que no estoy compartiendo. Hay que tener mucho cuidado con esto, es porque es muy común olvidar que las matrices no son conmutativas. Entonces, escribir simplemente la matriz B, por ejemplo. ¿Te fijas? Un error que podría comentar yo aquí sería cuando hago esto, hacerlo así, mira. Decir a la menos 1 por A por X traspuesta es igual a B por A a la menos 1. Y entonces decir X traspuesta es igual a B. Si hago esto, yo estoy asumiendo con esta operación que hay conmutatividad en las matrices, en el producto. Y eso no es así, en términos generales. De hecho, por ejemplo, un ejercicio también que uno puede plantear en contexto de matrices, que yo nunca lo planteé porque es largo, es decir, determinar todas las matrices de 3×3 que conmutan con A, con esta matriz A. Entonces hay que construir un tremendo sistema de ecuaciones para poder que verifique, ¿cierto?, la conmutatividad. Es decir, que A por B es igual a B por C.
B por A, perdón. Eso. Voy a volver a la hojita Excel. ¿Sí? Entonces, aquí después calculé A la menos 1 por B y después A la menos 1 por B y por A. Y después la traspuse. No sé dónde la traspuse, pero aquí abajo, ¿cierto? Escribí las opciones que se me ocurrían como de errores. Ah, la traspuse, parece directo en la hojita. Eso, Sí, profe, ahí entendí, es que ya, yo la verdad no sabía qué hacer en la primera parte, se me había olvidado eso. sí. Eso. Ya, Bueno, gracias. pero de nada, ahora vamos a quedar acá. Creo yo que es una buena idea. Que no. Y los invito a que revisen los archivos que subí. Sí, hay una parte donde aparecen ejercicios propuestos, hay algunos ejercicios resueltos que los puse en un archivo aparte, ¿sí? Para que los vayan viendo, ¿ya? Chaple. ¿Les parece? Mm. Ya, profe. Ya, Jones, estoy